Bienvenidos a esta nueva serie de evidencias. En la misma vamos a introducirnos a 7 cartas, 7 mensajes que se aplican no solamente a esas personas hace 2000 años atrás, los cuales vas a conocer a través de artefactos, a través de lugares y a través de costumbres que se llevaban a cabo en esa época. Pero a la hora de estudiarlos de manera detenida, podemos aplicarlos a tu vida. Quédate con nosotros aquí en Evidencias. Qué emocionante que podemos comenzar esta serie con temas que son relevantes para tu vida. Al pensar en el libro de Apocalipsis, hay personas que tienen la idea de mitos, cuentos, dragones y que solamente se fijan en esas calamidades. Sin embargo, cuando hablamos acerca de correo para ti, es algo así como si Jesús tuviese su teléfono inteligente y comenzara a textearte, a enviarte mensajes para ti. Y precisamente nosotros queremos ver de qué se tratan esos mensajes, qué importancia tienen y cuán relevantes son. En primer lugar, entonces, veamos quién escribe el libro y a quiénes se lo escribe. Y para eso deberíamos ir al primer capítulo de Apocalipsis. Apocalipsis 1:4. Lee: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, del que era y del que ha de venir, de parte de los 7 espíritus que están ante su trono. El libro de Apocalipsis surge en un contexto histórico bastante adverso hacia la iglesia cristiana. Los cristianos estaban comenzando a convertirse en un problema para el Imperio Romano por 2 razones principales. Una, creaban disturbios o discordia con los judíos, es decir, los judíos los oponían y eso creaba disturbios sociales. Podemos citar como ejemplo cuando 40 judíos hicieron juramento de ayuno, de no comer, no beber nada hasta que hubiesen matado a Pablo. O inclusive el disturbio social que causó lo que era la ejecución de Cristo. Por lo tanto, creaban problemas desde ese punto de vista. El segundo problema que estaban creando era que los cristianos ahora, por su lealtad a Cristo, por su lealtad a un nuevo orden en el cristianismo, estaban perdiendo su lealtad en realidad al Imperio de Roma. Juan experimentó personalmente el concepto de política exterior del imperio que era conocido como Pax Romana o la paz romana. Roma inmediatamente aniquilaba y destruía cualquier intento de sedición que trajera problemas al flujo de las riquezas a Roma y al control del imperio sobre las zonas conquistadas. Y es justamente en este contexto histórico, bajo el dominio de un emperador llamado Domiciano, donde surge justamente el libro de Apocalipsis. Si nosotros vemos bien el libro de Apocalipsis, estudiamos a profundidad, nos damos cuenta de que la estructura del libro de Apocalipsis, aparte de estar dividida en profecías y capítulos, pero el lenguaje y la estructura en sí, y es un llamado de batalla, una batalla en contra de los poderes que están oprimiendo a los cristianos, y cuya batalla no es peleada por los cristianos son las víctimas, pero quien pelea la batalla es justamente Cristo en sus diferentes figuras y metáforas donde aparece, y Dios, quien finalmente gana la batalla y logra destruir aquellos poderes que tratan de oprimir al pueblo cristiano. ¿De qué Juan nosotros estamos hablando? Hay algunos estudiosos que han sugerido que se trata de Juan el teólogo, una persona diferente al Juan que aparece entre los evangelios. ¿Será que este no es el Juan, el jovencito que se recostaba de Jesús? ¿Será una persona diferente que escribe posteriormente y no alguien que anduvo con el maestro o que fue uno de los 12? ¿Quién es este Juan?
en el Nuevo Testamento encontramos varias personas con el nombre de Juan. Tenemos a uno de los discípulos de Jesús llamado Juan, que era hijo de Zebedeo y hermano de Santiago. Tenemos también a Juan Marcos, uno de los seguidores que estuvo en un tiempo con Pablo. Tenemos un Juan que llamado Juan el Anciano, por uno de los escritores antiguos llamado Papías, que escribió en el siglo II, y se refirió que este Juan que menciona el Apocalipsis es Juan el Anciano. Este Juan anciano no aparece en el Nuevo Testamento, pero se cree que puede ser el mismo Juan, el discípulo amado de Jesús, que escribió el mismo Evangelio de Juan. Algunos quieren sugerir que fue escrito por un autor anónimo, que luego usó el nombre de Juan para justificar la autoridad, algo que es muy común en los libros de la pseudográfica, o los autores apropiados, o sea, que usan el nombre de algún personaje famoso como Daniel, Enoch o Esther, y ponen autoría, ponen ese nombre para poder darle autoridad canónica a sus libros. Así que algunos tienen esta sugerencia. Otros quieren sugerir que quien escribió el libro de Apocalipsis era quizás un discípulo, no un discípulo directamente de Cristo, sino alguien un poco más antiguo, más reciente, el cual sencillamente se llamaba también Juan. O sea, nosotros nos damos cuenta, hay varios Juanes en el récord bíblico. Entre las evidencias que tenemos antiguas, tenemos al primer escritor llamado Justino el Mártir. Él dijo que el libro de Apocalipsis lo escribió Juan, el discípulo amado de Jesús. Tenemos también a Ireneo, que apoyó esta teoría, y todos estos son escritores del siglo II. Si Papías se refirió a Juan como el anciano y es el mismo apóstol, entonces no había problema y no encontraríamos una contradicción entre Papías y Justino el Mártir. Y por lo tanto se pudiera precisar que el que escribió esta carta fue Juan, el discípulo de Jesús. Hay algunas relaciones gramaticales que están con el Evangelio de San Juan, y es que, por ejemplo, el concepto del Cordero de Dios solamente aparece en Apocalipsis. En Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista se refirió a Jesús como el que quita el Cordero, que quita el pecado. También en Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se mencionan que la bestia perseguirá a aquellos que no están escritos en el libro del Cordero, que fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo. Estas son conexiones. El problema que hay desde el punto de vista lingüístico es que la gramática del libro de Apocalipsis es diferente a la gramática del Evangelio según San Juan. Y eso hace que cuando uno lo mire, uno diga, no pudo haber sido el mismo escritor, porque la gramática, el léxico varía. De paso, el Evangelio según San Juan tiene una gramática muy buena, mientras que el Apocalipsis no. Sin embargo, esto se podría explicar de una manera bien simple. El Apocalipsis, como él mismo dice el libro, se escribió cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y si estaba en una isla exiliado, indica que él no tenía necesariamente un escriba, un escribiente que le ayudara con la gramática a arreglar el libro. Y con el Evangelio de San Juan pudo haber tenido esto. Quizás la otra disputa es en qué día fue escrito este libro. Juan nos dice que estuvo en el día del Señor. Algunos identifican ese día del Señor como el día del sábado, otros quieren identificar el día del Señor como el día de la segunda venida de Cristo, o el día de Dios, y otros quieren identificar, algunos seculares quieren identificar eso como algún tipo de ceremonia imperial, ya que al César también se le llamaba Señor, se le daba el mismo Kurios, en griego el mismo título, por lo tanto quizás en algún día de celebración romana. Nuevamente la expresión Día del Señor tiene muchas asociaciones no solo en la literatura judía, sino en la literatura cristiana temprana, que lo identifica como el sábado. Entonces sí que lo más seguro es que fue escrito justamente, o por lo menos la visión en sí, no necesariamente la escritura, pero la visión en sí vino justamente en el sábado, en un día de reposo. ¿Dónde escribió este Juan? ¿Desde dónde? Apocalipsis 1:9
nos escribe el lugar desde donde él escribió. La isla de Patmos es una isla desértica, una isla volcánica, que realmente no es nada impresionante para muchas personas que la pueden ver desde el aspecto turístico. Desde allí, desde donde Domiciano había exiliado a Juan, es de donde se escribe este libro. ¿Qué podemos aprender acerca de este lugar? La isla de Patmos era quizás la versión romana de lo que nosotros llamaríamos hoy una cárcel estilo Alcatraz. Era una isla, no había, durante la época romana no habían construcciones particulares, a pesar de que hoy en día se levanta un monasterio construido mucho después, en honor justamente a Juan y a la escritura de Apocalipsis. Es una isla, hoy en día, una isla griega, hoy en día se encuentra dentro del país de Grecia. Y esta isla era usada como una especie de cárcel o aislamiento para prisioneros de índole político y también de índole social, personas que eran peligrosas. Había un grupo que se llamaba los dagueros, the daggers, que eran famosos por ser estilo sicarios, que mataban personas, que cometían asesinatos con dagas pequeñas, por eso se llamaban los dagueros. Este tipo de personas que eran problemáticas y eran peligrosas los mandaban a este tipo de islas que servían como una especie de aislamiento o de cárcel por dos razones. Una, eran islas pequeñas, así que no había mucho sitio a donde ir. Segundo, eran islas que obviamente estaban rodeadas por una distancia de agua bastante amplia. Por lo tanto, era fácil guardar desde la orilla de la tierra, ahí aún dentro de la isla, el velar o ver si algún prisionero trataba de escaparse. Y segundo, dentro de la isla tenían soldados romanos custodiando todo el tiempo a los prisioneros, asegurándose que no pudieran escaparse de ahí. Por eso es lo que digo, que es una especie de versión antigua de lo que llegó a ser en un momento la cárcel de San Francisco de Alcatraz, donde tenías la cárcel, pero al mismo tiempo un territorio amplio de agua que no permitía que les fuera sencillo a los prisioneros escaparse. Por lo tanto, es aquí, en medio de un encarcelamiento o una especie de exilio dentro del mismo Imperio Romano, donde Juan escribe el libro de Apocalipsis, donde recibe la visión y donde lo más seguro también logra escribir este libro. Aunque el libro enfatiza no necesariamente que fue escrito en Patmos, sino que Juan recibió la visión en Patmos. Es lo que el libro quiere enfatizar. Ya la escritura del libro es algo quizás un tema un poco más amplio, más diferente, pero su visión la recibió justamente estando preso en esta isla. Es importante que reconozcamos quién fue el que escribió el libro. Juan, el discípulo amado, aquel quien había pasado tantas horas a los pies del Maestro. Y también es importante reconocer el lugar donde fue escrito. Cuando pienso en islas, pienso en algo hermoso, paradisiaco. Me crié en una isla y cuando pienso en islas, pienso en el trópico, pienso en las palmeras, en playas hermosas. Sin embargo, ese no es el paisaje que veía Juan. Se trata de una isla que no tiene playas, excepto una. Riscos, accidentados. El origen volcánico de la isla es evidente. No hay fuentes de agua en abundancia como nosotros tenemos en otros lugares. Es una isla horrible. Es una isla donde eran enviados presos políticos o personas que eran parias para la sociedad. Algo así como la idea que tenemos de la isla de Alcatraz en Norteamérica o Robben Island en Sudáfrica, donde pasó tantos años amargos Nelson Mandela. Pero eso no quebrantó el espíritu de Juan. Aún así, él se mantuvo firme y fiel. Pero ¿qué más podemos aprender acerca de los mensajes que él escribió allí y a quién se los escribió? Quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. Continuamos con esta serie de evidencias, ahora enfocándonos en estos correos para ti. Y estuvimos explorando la isla de Patmos.
muchos peregrinos llegan hasta este lugar, miles de ellos buscando los lugares relacionados a la vida de Juan. En muchas ocasiones son llevados hasta una montaña donde hay un monasterio, donde se cree que estuvo el apóstol. Y también son llevados a una cueva, una gruta, donde se alega que él tuvo las visiones del Apocalipsis. Sin embargo, la arqueología no ha demostrado la veracidad de ninguno de esos lugares. Al contrario, en el caso de Juan, aparentemente él se encuentra en la playa. Él tenía una visión de bestias que emergen del agua. Cuando hablamos acerca de la montaña donde está el monasterio, se ha encontrado evidencia que recientemente ha sido expuesta al público de que había un templo Artemisa, un templo pagano. Y ustedes saben cómo es la costumbre, que lugares paganos los cristianos los ocupaban. No solamente en el cercano oriente, vemos esa costumbre en África, la vemos en las Américas, aquí donde había santuarios de deidades locales y sobre ellos hacían alguna iglesia o algún santuario para la Virgen o para algunos de los santos. Pero en este caso, Patmos se convierte en el escenario donde Juan tiene la oportunidad de ver el resto de la historia. Delante de él pasan capítulo por capítulo las páginas de la historia. Pero ¿a quién él envía esos mensajes? Juan dirige sus cartas a 7 congregaciones en el Asia Menor. Estas congregaciones estaban localizadas en importantes centros urbanos en el territorio de Asia, y cuando leemos el libro de Apocalipsis encontramos que las 7 ciudades que Juan escoge escribir estas cartas son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y finalmente Laodicea. El conocimiento específico que Juan muestra en las cartas en cuanto a estas ciudades y a las características espirituales de cada iglesia nos dice algo importante cuando leemos el libro de Apocalipsis. Nos dice que Juan tenía un conocimiento personal de los problemas que estaban sucediendo en aquellas iglesias. Y nos dice en segundo lugar que estas congregaciones eran congregaciones cristianas reales. Ciertamente las cartas están escritas a estas iglesias y están insertadas en un libro. Es decir, que no son cartas enviadas separadas del resto del libro de Apocalipsis. Yo creo que a la hora de leer el mensaje de las cartas deberíamos tomar en cuenta que las cartas pertenecen a la totalidad de un libro. Pero eso no quiere decir que estas iglesias, estas congregaciones no sean congregaciones reales y no sean congregaciones que estaban enfrentando problemas específicos doctrinales y de práctica y de la fe en esos momentos. Pero las cartas también, yo creo que es importante que lo señalemos en el programa, tienen una dimensión histórica. O sea, las cartas tienen una dimensión histórica con un alcance más largo. Las personas que van a recibir estos mensajes no solamente son aquellos que están viviendo en ese contexto geográfico, histórico, específico, sino que Juan parece ser que tiene en mente también la iglesia en diferentes épocas en el porvenir de la historia cristiana. O sea, más allá de estas iglesias en el Asia Menor. Lo que queremos enfatizar con este punto es que el mensaje de las cartas tenía la intención de describir y de anticipar que las experiencias, los problemas que vamos a encontrar en estas iglesias específicas en el Asia Menor se van a repetir de alguna manera en el futuro en diferentes épocas de la iglesia. Finalmente, yo creo que es importante resaltar que las cartas también son, en el libro de Apocalipsis, son enviadas personalmente. Es decir, que cada creyente es un
es un destinatario propiamente del mensaje de Apocalipsis, del mensaje de las cartas de Apocalipsis. Debemos tener en mente este punto, porque todos experimentamos de alguna manera las situaciones y las tensiones que Juan escribe en las cartas, esas tensiones y que de hecho también lo menciona él en una de sus cartas en Primera de Juan, capítulo 5, la tensión entre el amor al Padre y el amor al mundo. Quiere decir que las cartas de Apocalipsis, cada creyente también es un destinatario que Juan y el Espíritu Santo tenían en mente. Cuando hablamos acerca de los cristianos y las comunidades que había en diferentes partes del mundo grecorromano, tenemos que reconocer que Asia era algo más específico. La palabra Asia proviene del asirio, Asú, que se refiere al lugar desde donde sale el sol. Y nosotros tenemos la palabra Ereb, que es para la palabra Europa o esa raíz, que es donde se pone el sol. Desde la perspectiva de los asirios, eso no parece tener mucho sentido, porque ellos vivían en la parte norte de lo que hoy se conoce como Irak. Pero los occidentales, en este caso los griegos, comienzan a utilizar ese término para el oriente. Y Asia se convierte en un término para hablar acerca del oriente. Pero específicamente, en el tiempo de los romanos, se habla acerca de una provincia. ¿De qué estamos hablando? En el contexto de todas las provincias que había en Anatolia, en esa región. ¿Qué se refiere Juan cuando habla acerca de Asia? El término Asia ha cambiado dependiendo en el momento cuando uno lo está observando y estudiando. Como por ejemplo, los egipcios se referían a todas las personas que vivían más allá en la área de Canaán como asiáticos, a todos ellos, excepto los que vivían cerca de ellos. Así que para ellos Asia y los asiáticos eran todos los que vivían hacia al norte de Canaán y esa parte de Palestina. Y cuando vemos el nombre de Asia en el Nuevo Testamento, hay que poner en contexto a qué se refiere exactamente ese término. Ese término Asia no se refiere a una provincia romana que tenía ese nombre, que fue establecida en el año 133 antes de la Era Común, que incluía varias ciudades romanas y se llamaba Asia. Y a eso nos refiere el Nuevo Testamento cuando habla de Asia. Tampoco se refiere al continente completo, que se conocía como Anatolia o Asia Menor, que hoy día pues más o menos la gente le llama Asia. Tampoco se refiere a todo eso. Sin embargo, se refiere a una parte que fue reducida alrededor del siglo II antes de la Era Común, donde cuando los romanos conquistaron todas esas partes, ellos redujeron el contenido de Asia y la palabra Asia a solamente las ciudades que estaban en la costa de lo que era Anatolia o lo que es Turquía en el día de hoy. Así que solamente esa parte que está en la costa, junto con todas estas ciudades que se encuentran en la costa, era lo que se conocía como Asia en aquel entonces. Por lo tanto, cuando uno lee en el Nuevo Testamento, cuando se habla de Asia, se está hablando sobre esa parte de Asia Menor, esa parte al lado de la costa, donde se encontraban precisamente las 7 iglesias a las que Juan escribe las 7 cartas en el libro de Apocalipsis. Yo me imagino que algunos de los jóvenes que conocían a Juan desde la costa en Asia ha llegado a visitar al apóstol amado. Tal vez le trae papiro, quién sabe, poco probable, algún pergamino hecho en piel. Pero ahora, estos escritos que el apóstol ha preparado son enviados, son texteados, son llevados hacia Asia. ¿Cuál es la primera ciudad a la cual este joven que lleva enrollado este material para ser leído en las iglesias, a dónde él llega? Él llega a la capital de esa región, algo así como Brasilia, algo así como Ciudad México, un lugar importante para toda la región. ¿Qué sabemos acerca de este lugar y de qué se trata esta ciudad? Una vez que Juan recibe las visiones, le dice el ángel, Juan, escribe a las 7 iglesias. La primera iglesia que se menciona allí es la iglesia de Éfeso. Si Juan estaba en la isla de Patmos,
Y ustedes pueden mirar en un mapa, la isla de Patmos estaba en un territorio en el Mediterráneo, es una isla bien cerca de Asia Menor, hoy en día Turquía. Si usted va de la isla de Patmos y quiere llegar a Turquía, el puerto que usted va a encontrar más cercano estaba en Éfeso. Si una persona llega a ir a esta ciudad en Turquía, porque todavía existe y existen ruinas para comprobar la evidencia histórica de esta carta, va a encontrar que la ciudad de Éfeso hoy en día es una de las ciudades turísticas que se encuentran en Turquía hoy en día, donde hay muchas novedades, no solamente cristianas, sino también de énfasis local, de énfasis histórico relacionadas con historia de Grecia, Alejandro el Magno, que de alguna manera u otra le dio importancia y relevancia en el tiempo del apóstol Pablo, y el apóstol Pablo consideró que era necesario que el evangelio pudiera llegar a esta ciudad que hoy en día le llamaríamos a una civilización, a una de esas grandes ciudades donde el evangelio era difícil de penetrar debido al secularismo. Llegó, y la tradición a través de Papías llega a decir que el apóstol Juan, el discípulo amado de Jesús, llegó a ser el anciano de la iglesia que se fundó en esta ciudad, en Éfeso, y en esta ciudad, una vez que él salió de la isla de Patmos, murió de una edad avanzada. Éfeso era una ciudad muy importante, un centro político, económico y religioso. Por lo tanto, en toda la región se contemplaba a Éfeso como la ciudad. Anteriormente, Pérgamo había ocupado ese lugar, pero Éfeso se convierte en la capital después que Atalos III había dejado en las manos de los romanos al reino pergaminense. Ahora, Éfeso es la ciudad en la cual hay varias rutas, 3 carreteras importantes que convergen. Así que todo el tráfico que había entre Europa, entre las islas del Egeo y ahora Anatolia y el resto del Imperio Romano, había que ir a Éfeso. Es contrastante con la idea que tenemos de que Pablo y los apóstoles se alejaban, se iban a lugares montañosos y ocultos. No, estamos hablando de una ciudad cosmopolita, centro cultural, religioso y pagano para toda la región. Éfeso es la ciudad más preservada de todas las ciudades grecorromanas que se encuentran en Asia. ¿Qué podemos aprender de su arquitectura, las instituciones y los edificios que han sido preservados hasta nuestros días? ¿Quieres visitar algunas de las mansiones que se encuentran todavía en Éfeso? ¿Quieres conocer más acerca de sus templos, bibliotecas, hasta el prostíbulo que ha llegado hasta nuestros días? Pues quédate con nosotros después de esta pausa aquí en Evidencias. ¿Te has quedado intrigado para conocer un poco más acerca de lo que hay en Éfeso? ¿Tú quieres caminar por esas calles y ver algunas de las estructuras que permanecen hasta nuestros días? Bueno, la ciudad ha sido preservada gracias a la sedimentación que ha habido en ese puerto que era el puerto principal, desde donde traficaba el vino, el aceite, víveres, hombres, mujeres, bestias, que era un puerto muy importante. Ahora permanece desértico porque el mar queda a unos 6 kilómetros desde donde hoy se encuentra la ciudad. Eso, a diferencia de otras ciudades las cuales ha permanecido la construcción una encima de la otra, ha permitido que la ciudad quede grabada en el tiempo, quede intacta en muchos aspectos, en el aspecto de sus templos, su teatro, y al ser distante de la costa ha hecho de que muchas estructuras modernas no hayan robado de las piedras de la antigüedad. ¿Qué nosotros podemos aprender acerca de esta ciudad en los tiempos de Juan, cuando él escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso? La ciudad de Éfeso era la ciudad más prominente e importante del Asia Menor. No sin motivo, Augusto César
la consideraba la capital del Imperio Romano en el Asia Menor. La ciudad estaba estratégicamente ubicada en la desembocadura del río Caister en el mar Egeo, y eso le daba beneficios muy importantes a la ciudad. Por lo tanto, para el contexto de Apocalipsis, lo importante de saber de la ciudad es que para esos días la ciudad había llegado a alcanzar entre 200 y 250 mil habitantes. Eso lo hacía a Éfeso la ciudad más populosa en todo el Asia Menor, y la ubicaba únicamente detrás de Roma y Alejandría en el Imperio Romano. La ciudad de Éfeso en los tiempos de Juan quizás era una de las ciudades más importantes en la provincia de Asia del Imperio Romano. Importante porque primero era un centro médico. Dentro de la ciudad de Éfeso se hallaba todo lo que era el templo de oración al dios Asclepios. Asclepios era el dios griego de la medicina, por lo que llegó a ser prominente. De hecho, usted puede hoy en día a la ciudad de Éfeso y ir al museo que tienen justo al lado de la ciudad de Éfeso. Usted puede ver implementos de medicina antigua, inclusive bisturís, cosas para saturar, cosas para hacer diferentes operaciones médicas. Sí que era importante por eso, pero también había otra razón importante, y es que dentro de la ciudad de Éfeso se encontraba una de las 7 maravillas del antiguo mundo, que era el templo a una diosa famosa llamada Artemis o Cibeles. La Artemis es la versión griega justamente de esta diosa. Y esto llegó a convertirse, el templo de ella llegó a convertirse en el centro económico, político y social prácticamente de toda la región. De hecho, la ciudad de Éfeso recibió el título especial de parte del emperador romano como la guardadora del culto y del templo a esta diosa. Por lo tanto, Éfeso se convirtió en un centro económico, se convirtió en un centro intelectual y se convirtió también en un centro medicinal dentro de todo lo que era la provincia de Asia, dentro obviamente del territorio que llegó a dominar Roma. Finalmente, como ciudad cosmopolita, padecía de los males sociales que toda ciudad grande padece. Vamos a encontrar que algunos eruditos piensan que la prostitución en Éfeso era tan grande como en Corinto, aunque también vamos a encontrar eruditos que piensan que la prostitución en Éfeso no era tan grande o tan importante como era para los cultos paganos en Corinto. Hay datos abundantes acerca de la vida diaria en Éfeso para los días de Juan. Se han encontrado cientos de inscripciones y monedas, y podemos encontrar también en la literatura cristiana importantes datos acerca de la historia de la ciudad. Por lo menos 3 obras cristianas son fundamentales: la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, el mensaje de Juan que encontramos en el libro de Apocalipsis, y un mensaje a la misma congregación enviado por Ignacio de Antioquía, que era un líder de la iglesia temprana y que se cree era discípulo de Juan. Para el 262 la ciudad fue conquistada por los godos, el templo a Diana fue destruido, también la biblioteca de Celso, y desde ese punto en adelante la ciudad comenzó a declinar hasta perder toda la influencia, importancia y centralidad que había gozado. Éfeso tiene evidencias de su glorioso pasado. Todavía podemos ver algunas de estas estructuras. Podemos ver el impresionante teatro. También nosotros podemos caminar por la Vía Arcadia y ver algunos de los frescos que estaban en las paredes de las mansiones de la gente adinerada. Cuando pensamos en una iglesia no la encontramos. No encontramos una estructura que diga aquí era la iglesia de Éfeso. Tenemos que reconocer que eran casas iglesia. En alguno de estos lugares, en alguno de estos hogares, es donde se reunían aquellos primeros cristianos. Al pensar en las letrinas,
que son las más preservadas de todas las ciudades. Ustedes pueden ver que las personas se sentaban una al lado de la otra. Todos los varones en ese cuarto amplio. Me imagino un Pablo teniendo a una audiencia cautiva. ¿Qué podemos aprender acerca de estos diferentes lugares que han sido preservados hasta nuestros días? La ciudad de Éfeso era una ciudad magnífica en la antigüedad y mucha gente le gustaba viajar hacia esa ciudad para disfrutar de las facilidades y las estructuras que contenía esa ciudad. Por ejemplo, las funciones de los bancos de Éfeso eran muy superiores a las que había en otras ciudades cerca de Asia Menor. También tenía mucho comercio, especialmente en los puertos, donde había mucho comercio con los barcos que venían de otras partes de Asia Menor, de Grecia, de Creta y de otras partes del antiguo cercano oriente. Y de las estructuras principales que se pueden mencionar en la ciudad de Éfeso, se puede mencionar, había un ágora. Este ágora medía alrededor de 525 pies. Era un ágora impresionante, tenía columnas que se conocen como columnas iónicas, que es una de las 3 clases de columnas que había en aquel entonces entre los griegos. Y estas columnas tenían unas figuras como de toros en la parte superior. Y en este mismo ágora también se consiguieron unas inscripciones escritas en griego y en latín que estaban dedicadas al emperador Tiberio y a otro emperador, que fueron los que prácticamente los que remodelaron este ágora. Y gracias a esas inscripciones pues se pueden datar este ágora a los tiempos respectivamente de estos emperadores. Sin embargo, de todas estas estructuras y todas estas facilidades que había en Éfeso, había una estructura que llamaba la atención sobre todas las demás, y era el templo de Artemis. Este templo, el templo de Artemis, era una estructura magnífica que fue reconstruida y remodelada en diferentes épocas mientras fue construido. Sin embargo, de todas las remodelaciones, fue la remodelación de una persona llamada Craso, que lo remodeló en la antigüedad, y esa remodelación estuvo en pie hasta el tiempo del Nuevo Testamento, y es lo que se conoce como el Gran Templo de Artemis. Este gran templo fue puesto y fue remodelado de tal magnitud que era incluido como una de las 7 maravillas del mundo de la antigüedad. Y este gran templo, con todo lo que tiene allí, estaba dedicado a la diosa Artemis, y allí se hacían muchas figuritas hechas de plata de esta diosa, y había mucho comercio, y era un centro muy importante y también económico y religioso de la ciudad de Éfeso. Hoy día está en pie una estructura en Éfeso que se conoce como el teatro. Esta estructura, el teatro, prácticamente es la más grande e impresionante que todavía está en pie en Éfeso, porque podía contener a una cantidad de 24.000 personas sentadas en este teatro. Y este teatro se utilizaba para muchas funciones en aquel entonces. Y entre estas funciones nos llama la atención un evento que ocurre en el Nuevo Testamento. Se encuentra en Hechos capítulo 19, donde encontramos un encuentro un poco hostil entre Pablo y unos plateros que utilizaban la plata y otros metales para hacer figuritas de la diosa Diana. La diosa Diana es el equivalente de la diosa Artemis entre los griegos. Y cuando estos plateros hacían estas figuritas, obviamente la utilizaban con propósitos económicos y con propósitos pues religiosos para las personas que iban allí y para los que iban como turistas para visitar la ciudad de Éfeso. Así que cuando Pablo viene con este nuevo evangelio, hablando sobre este único Dios y desechando todos estos ídolos, pues claramente para ellos no les fue muy positivo, porque el cristianismo y su evangelio iba a impactar el status quo económico de la ciudad de Éfeso. Y por lo tanto, cuando vemos esta importancia y vemos este teatro y vemos la magnitud de este teatro, que es uno de los más grandes que había en la antigüedad, podemos entender cómo se habrá sentido Pablo en ese momento, cuando había tantas personas. Y si asumimos que el templo estaba lleno, el teatro estaba lleno de 24.000 personas, pues se debió sentir un momento muy dramático. Si tienes la oportunidad de visitar una de las 7 iglesias, con visitar a Éfeso es suficiente. La Cardo Maximus, la calle principal con las tiendas o donde se encontraban esas tiendas, pensar en Pablo, en Priscila y Aquila, en la venta de diferentes ungüentos, vinos, especies, aceites, en nosotros poder caminar
y acercarnos al área del teatro y ver la adoración que había, en forma especial la adoración a la diosa Diana, conocida anteriormente como Artemisa, conocida anteriormente como Cibeles, porque sabemos que esta ciudad, este lugar, fue un centro de adoración en los tiempos anatolios. Pero ¿qué podemos aprender acerca del culto de Diana? ¿Y qué podemos aprender acerca de la visita de Pablo a este lugar? Si quieres conocerlo, debes quedarte con nosotros en la última parte de tu programa de Evidencias. Estamos regresando a este último bloque de tu programa Evidencias. Te recordamos que puedes escribirnos a nuestra página en Facebook, enviar tus preguntas, tus comentarios o sugerencias. También puedes solicitar nuestra serie de estudios bíblicos en Evidencias. Queremos saber de ti y acerca de cómo te ha impactado esta serie que está comenzando en esta ocasión. ¿Te quedaste intrigada tal vez al pensar en la diosa madre? Nosotros hemos escuchado acerca de la adoración a la madre naturaleza, la adoración de la madre y el niño, pero ¿qué acerca de sus orígenes? En la antigua Anatolia ya se adoraba a la diosa Cibeles, una diosa voluminosa y que estaba presente en los diferentes santuarios o lugares de culto. Pero la misma diosa, que había un centro en esta región que no se llamaba en Éfeso, 2000 años antes de Cristo, pero sí había evidencia de adoración. Vemos que los griegos tienen un centro para Artemisa y más adelante los romanos tienen el culto a Diana, Diana de los Efesios. El templo a Diana o el templo a Artemisa es un templo que era una de las maravillas del mundo antiguo. Aquella estructura colosal que es descrita en varios de los anales antiguos. El pensar en las columnas, en los pequeños templos con los cuales más adelante vamos a ver el conflicto con Pablo, podemos imaginarnos y poder relacionarlos a algunas de las imágenes que tenemos hoy de la adoración de la Madre y el Niño. ¿Qué aprendemos o qué conocemos acerca de Cibeles, Artemis o Diana? Dentro de la ciudad de Éfeso, quizás el culto más prominente era el culto a una diosa llamada por los griegos Artemis y por los romanos Cibeles. Esta diosa es representada por las estatuas, se han encontrado muchas estatuas de esta diosa en las excavaciones de Éfeso, como una mujer rodeada de muchos óvalos que la interpretación de estos óvalos difiere entre senos, a huevos, a inclusive meteoros cayendo del cielo, que lleva encima una corona amplia, larga, una corona importante que la hace como la patrona de la ciudad, la autoridad gubernamental sobre la ciudad, y al mismo tiempo tiene algunos seres, a veces niños, a veces seres místicos, que vienen justamente de los cultos griegos a lo largo de lo que es su falda y sus piernas. Por lo tanto, es una diosa importante. A diferencia de la diosa Afrodita, el culto a esta diosa no envuelve promiscuidad sexual. De hecho, esta diosa, aparte de ser asociada con algunos aspectos de la fertilidad, también es asociada con el destino y también es asociada con lo que es la astrología, lo que es leer las estrellas para determinar el futuro. De hecho, es presentada en varias ocasiones con constelaciones rodeándola. Y es interesante porque en el libro de Apocalipsis, cuando Juan habla de la iglesia de Éfeso, comienza justamente mencionando símbolos astrológicos como estrellas, lámparas en los cielos que caminan por el medio. Así que asocia justamente el culto, o por lo menos los símbolos que se usan en el culto a esta diosa dentro del mensaje de Éfeso. Y nuevamente, más que todo, era una diosa de sabiduría, una diosa que podía leer tu destino, y era una de las diosas más importantes dentro del Imperio Romano justamente por eso. Porque si hay una tradición, los romanos heredaron de los griegos, que los griegos heredaron de Mesopotamia,
justamente era el hecho de poder determinar el futuro a través de la lectura de diferentes tipos de órganos y muchas veces de las constelaciones. De hecho, el nacimiento de la astronomía moderna justamente viene del culto a esta diosa. Obviamente en aquel tiempo no era astronomía, sino astrología, o leer la fortuna a través de la lectura de las estrellas, los eclipses y los diferentes fenómenos estelares que cada uno se interpretaba en una forma diferente. Desde este teatro impresionante es desde donde estaban gritando ¡Viva Diana de los Efesios! ¡Viva Diana de los Efesios! Por horas, estos plateros y el resto de la multitud, esta turba que estaba adorando a la diosa Cibeles. En el caso de Turquía, era una diosa bastante voluminosa, la que se utilizaba en el pasado, en los momentos en que los anatolios tenían el control, y más adelante, ya en el tiempo grecorromano, es Artemisa o Diana, que en este caso tenía colgando lo que algunos han interpretado como pechos o tal vez escrotos de los toros que eran sacrificados en el festival anual que se hacía en honor a la fertilidad. Ese erótico, apasionado culto estaba siendo enfrentado por las verdades del cristianismo, pero con valentía. La iglesia de Éfeso es una iglesia valiente, inspirada tal vez en el Pablo que tiene este conflicto, en el Pablo que más adelante dice que la palabra del Señor se convertiría en la espada, se convertiría en la forma de defenderse, se convertiría en la que lo libró de las fieras, que él, en el libro de los Corintios, él dice que en Éfeso, él peleó con las fieras, tal vez en ese teatro. ¿Qué podemos aprender acerca de la defensa del Evangelio en momentos de dificultad, inspirados por lo que Pablo nos habla acerca de la armadura del cristiano? Hoy en día, pienso yo que el desafío principal para los cristianos, a pesar de que en ciertos sitios hay persecución, hoy en día vemos los eventos en el Medio Oriente, como hay cristianos siendo masacrados en países como Irak, por grupos como ISIS y otros grupos extremistas. Vemos la persecución a veces en la India, vemos en países comunistas como Cuba, otros sitios donde por lo menos ciertos aspectos del cristianismo son perseguidos. Así que a pesar de que eso existe todavía, pienso yo que el desafío más grande que tiene hoy el cristianismo, al igual que en Éfeso, es justamente el surgimiento de filosofías que te llevan a dudar acerca de la fe. Tenemos el surgimiento del posmodernismo, tenemos el surgimiento de lo que es el método científico, tenemos la teoría de la evolución, tenemos tantas teorías y filosofías que están surgiendo y que están haciendo que las personas cuestionen su fe. Las cuestionen sencillamente no porque no haya respuestas, sino porque absorben estas filosofías y ven todo a través de los lentes de los creadores o de los filósofos que están promoviendo todas estas ideas. Así que ese es un desafío bastante grande. ¿Cómo vivir en un mundo donde el pensamiento principal es la filosofía humana y esa filosofía humana contradice los lineamientos principales de la fe cristiana? La experiencia del cristianismo en Éfeso yo creo que es válido para el cristianismo hoy en día y como cristianos debemos tomar en cuenta es que la prosperidad económica, la prosperidad en las áreas intelectuales o la prosperidad en cualquier área de la vida muchas veces puede llevarnos a perder de visión el amor del Padre, que es lo más importante en nuestra relación con Dios. En Éfeso, la iglesia de Éfeso, evidentemente lo podemos ver tanto en la carta de Pablo como en la carta de Juan, tuvo que enfrentar estas corrientes doctrinales que se oponían a la enseñanza de Jesucristo
Y al hacerlo, ellos perdieron de vista lo principal, que es el amor de Dios. Y cuando Pablo pues escribió su carta a los Efesios y él muestra pues lo que se conoce como el módulo de la fe, él muestra que prácticamente la esencia del Evangelio se encuentra en eso, en poner y catalogar el Evangelio haciéndolo como una armadura que pueda sostener los embates de la maldad y podemos utilizar también para penetrar como una espada a estos lugares que son tan difíciles. Y no utilizar la analogía de la espada como algo hostil y algo pues negativo, sino como una manera de entrar a estos lugares que son difíciles, porque no todos los lugares son fáciles para entrar y dejar el Evangelio plantado. Pero si Pablo pudo hacerlo en Éfeso, ¿qué nos detiene a nosotros para hacerlo en otras ciudades importantes en el día de hoy? Si pensamos en una iglesia que pudiese ser impresionada por el glamour del mundo, es precisamente la iglesia de Éfeso. Todo el poder y la pompa del mundo, lo de estar en la farándula, era impresionante en los primeros siglos. A veces tenemos la idea de que los primeros siglos eran momentos muy primitivos, pero ustedes han visto los acueductos, han podido ver los impresionantes edificios, templos, que llegan hasta nuestros días. Imagínense, aún en los tiempos de Pablo, 2000 años atrás, y ver los desafíos que tiene Pablo. Pablo presenta un evangelio que va en contra de la cultura de sus días. La adoración erótica que tanto atraía, el poder económico, no es suficiente para separarlo del evangelio. Pablo les asegura a sus oyentes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y en medio de esa dificultad, nosotros podemos vencer por la gracia salvadora de aquel testigo fiel y verdadero. Este mensaje es para ti, pero todavía hay más. El libro de Apocalipsis todavía tiene detalles que se aplican a tu vida. Y si quieres conocer más acerca del mensaje de la iglesia de Éfeso, debes quedarte con nosotros en el próximo programa de Evidencias. Ahí estaremos leyendo no solamente el cumplimiento histórico, reconocer cómo se cumplió el mensaje de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis a través de las décadas posteriores a la predicación de Cristo, sino que además de ese cumplimiento histórico, veremos cómo se aplica a tu vida. Quédate con nosotros en este próximo programa de Evidencias para estudiar más acerca de los correos que son para ti.